Muy buenos días, mis amados hermanos. Mañana un poco fría, ¿verdad? O muy fría. Sí, un poco de frío, ya hay que abrigarse y hay que tener cuidado. Lo que comentaba Leonor me hacía recordar a una gracia, ¿no? Todos somos hijos de nuestros padres, ¿verdad? Y bueno, suena un tanto gracioso y bueno, me hacía recordar a una adivinanza, ¿no? ¿Cuál es el hijo de mi papá y de mi mamá que no es mi hermano, ¿no? ¿Saben quién es? ¿Está difícil? Pues yo, ¿no? Bueno, no soy tan bueno para contar gracias, así es que ya, cuando usted lo procese se va a reír. Recién lo está entendiendo el hermano. Vamos a la palabra de Dios, que es lo más importante esta mañana y lo que nos reúne, o parte de lo que nos reúne en esta hora. Efesios capítulo 6, del 1 al 4, es el pasaje bíblico que vamos a desarrollar en esta hora. Y como queremos que el Señor nos guíe en este tiempo de reflexión, vamos a pedirle al Señor precisamente en oración que nos guíe. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por esta mañana. Señor, gracias porque tú tienes el control, porque a pesar de que hay familias afectadas en la zona de la selva, especialmente de nuestro país, sabemos que tú estás allí y puedes dar tu ayuda. Tu misericordia puede mostrarse a las familias, a las personas y quizás a algunos de nuestros familiares también. Sea tu gracia, tu misericordia sobre nuestra nación y sobre todo sobre nuestras familias, Señor. Las familias en nuestro Perú, oh Dios, te necesitan tu palabra, necesitan que nosotros, los creyentes, seamos un testimonio efectivo, real, de lo que tú haces en la familia, cuando la familia se somete a ti, Señor, y empieza a practicar los principios de tu palabra. Como parte, Señor, de esa preparación esta mañana, desarrollamos este tema en tu palabra y rogamos que tú nos guíes, que podamos entender y que podamos someternos a tu palabra y podamos aplicar diariamente, según nos corresponda, estos principios en nuestra vida familiar. Señor, te damos gracias y encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos sintieron el temblor? Aquí en Lima es temblor, pero ya se califica en Yurimaguas, en la zona de Lagunas, sobre todo como terremoto de 7.5 grados. ¿Cuántos sintieron el temblor esta madrugada? Creo que la mayoría, ¿no? La mayoría. Y algunos que ya dormimos un poco más como lirones, ya de repente no mucho, ¿no? De repente pensábamos que era el carro que siempre hace vibrar la casa, pero ha sido un temblor fuerte y de larga duración. Lo primero que hicimos en esta madrugada del temblor, mi esposa y yo, es buscar el bienestar, el cuidado de nuestras hijas, ¿no? Y creo que cualquier padre o madre de familia hubiese mirado eso primero, ¿no? ¿Dónde están mis hijos? Y ver que puedan estar seguros si la cosa se pone peor, ¿no? Esa es nuestra preocupación como padres frente a nuestros hijos. Generalmente los padres nos preocupamos por el bienestar de nuestros hijos, ¿o no? Generalmente. Bueno, aunque hoy en día, por la maldad que está creciendo, se ven situaciones que nos hacen pensar, ¿no? ¿Cómo este padre? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene en la cabeza para que haga eso con su hijo, con su hija? Vemos cosas terribles. Pero por lo general esperamos que nosotros, los padres de familia, buscamos lo mejor para nuestros hijos. Ese es nuestro sentir natural, por así decirlo. Y más si conocemos al Señor. Y nuestros hijos, por su parte, esperan eso de nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús lo ilustra en algún momento con la figura familiar y dice, ¿qué hombre de ustedes que si su hijo le pide pan,
le da una piedra, o si le pide pescado le da una serpiente. No es así, sino uno le da pan y le da pescado para que calme su hambre. Es natural que los padres queramos el bienestar de nuestros hijos y es natural que nuestros hijos esperen que nuestros padres también se preocupen por nosotros. Miren ustedes con qué confianza una criaturita de 2, 3 años se arroja a los brazos de papá o de mamá, ¿no? Con toda la seguridad. Parece que entendiese que esa persona está puesta allí como su papá o su mamá para cuidarle, para protegerle, cualquiera que fuere la situación. Pero el tema que me hace pensar a mí y me hace preocupar es que a pesar de que vivimos en un mundo donde naturalmente los padres buscan el bienestar de sus hijos y los hijos esperamos que nuestros padres se preocupen por nuestro bienestar, la realidad es que la familia está en crisis en nuestro país y creo que en el mundo entero. La familia está en crisis. Hay crisis familiar en nuestro país, en nuestra ciudad de Lima, en San Juan del Lurigancho y quizás podemos decir en el barrio y quizás en su familia cercana. La familia está en crisis. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay crisis en la familia si generalmente el padre busca el bienestar del hijo y los hijos esperan que los padres se preocupen por ellos? ¿Por qué? Creo que hay una urgencia de revisar bajo qué principios, bajo qué valores estamos criando a nuestros hijos. Creo que la urgencia es que las familias en nuestro país y las familias en nuestras iglesias revisen bajo qué principios, bajo qué valores, bajo qué enseñanzas estamos formando o estamos criando a nuestros hijos. Y creo que la urgencia es dejar ciertos modelos y someternos a la palabra de Dios. Y creo que el pasaje que vamos a desarrollar en Efesios 6, 1 al 4, nos habla precisamente de eso. Dios ha establecido un modelo, Dios ha establecido principios, Dios ha establecido enseñanzas claras y sabias para la vida familiar, para la relación entre padres e hijos. Estamos hablando estas semanas y hoy día cerramos con el tema de la sumisión mutua en el hogar. Y hoy vamos a desarrollar la sumisión de padres e hijos. Eso quiere decir que la sumisión no solo es de los hijos hacia los padres. Los hijos se someten a los padres cuando los obedecen, cuando los honran, pero los padres también nos sometemos a nuestros hijos cuando los criamos y los instruimos y los disciplinamos según lo que el Señor ha establecido en su palabra. Por eso la sumisión es recíproca, es entre padres e hijos y de hijos a padres también. Y vamos a empezar a desarrollar con la sumisión de los hijos. Efesios capítulo 6, del verso 1 al 3, nos dice lo siguiente: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces encontramos en estos 3 versos la sumisión de los hijos. ¿Y en qué consiste la sumisión de los hijos? Principalmente consiste en 2 cosas. La primera la encontramos en el verso 1. Creo que se cortó. Sí, quizás, ahí está. Está mucho más adelante, en las últimas diapositivas. Ahí está. No, un poco más. Eso ya lo revisamos. Eso también. Ahí está. Un poco más atrás. Ajá, la sumisión de los hijos.
Lo primero que podemos decir sobre la sumisión de los hijos es que consiste, según el verso 1, en obedecer a sus padres. O sea, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el deber de los hijos? Según el pasaje bíblico, Efesios capítulo 6, verso 1, es obedecer a sus padres. Así de sencillo. En realidad es tan sencillo, pero tan profundo, que si nuestras familias, si nuestros hijos entendiesen, y nosotros como hijos lo hubiésemos entendido con claridad, muchos problemas nos hubiésemos ahorrado y muchos problemas se ahorrarían en nuestras familias. Entonces, la sumisión de los hijos en primer lugar es obedecer a sus padres. Están aquí, ¿no? Todavía no, yo pensé que todavía están pensando en el terremoto, en el temblor, pero vamos a volver aquí. Es obedecer a sus padres. El pasaje bíblico dice: los hijos obedezcan a sus padres. Esta palabra obedecer, hermanos, aparece como un mandato en el idioma original. Es una orden. O sea, no es un consejo, no es una posibilidad para los hijos. Según Dios, según su palabra, los hijos tienen el deber de obedecer a sus padres. Cada día, de manera continua, por iniciativa propia, los hijos deberían obedecer a sus padres. Por eso es importante, por ejemplo, que los padres establezcamos reglas y límites en el hogar. O sea, quienes estamos llamados a establecer normas, reglas o límites en el hogar, somos nosotros los padres. Pero lamentablemente estamos yéndonos de un extremo a otro en nuestra sociedad. Antes la palabra de los padres en el hogar era ley, a rajatabla. Lo que el padre decía se hacía y nadie podía decir pero o no, se hacía y punto. Los padres establecían con claridad límites y reglas. Lo cierto es que muchas veces lo hicieron también de manera autoritaria y abusiva. Eso también hay que decirlo. Pero nos estamos yendo al otro extremo. Hoy en día quienes están empezando a poner los límites y las reglas en nuestras familias son los hijos. ¿Ah? Si por un lado antes podíamos ver la figura paternal de decir, ¿no? Recordamos el Día de la Madre, la escenificación que hicieron el grupo de adolescentes. Una de las madres decía: a punta de palo tienen que obedecer, ¿no? De ese extremo nos hemos ido al otro tipo de madre dice: bueno, si mi hijo quiere estar en el internet todo el día, yo no le digo nada, ¿no? Y si él quiere llegar a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada o al otro día con el pan, tampoco, ¿no? Estamos yéndonos a otro límite, a otro extremo, lamentablemente. Los padres estamos llamados a establecer normas y límites en casa. Hermanos, una familia sin reglas, sin límites, es una familia en desorden, en caos. No hay principio de autoridad y cada uno hace lo que le da la gana. Hermanos, mucho las autoridades se preocupan, se preguntan por qué nuestra sociedad es una sociedad rebelde. Cada vez la gente quiere someterse menos a las normas, a las reglas. La gente se pasa en rojo, se pasa en verde, el carro se pasa en rojo, no importa. Aun cuando está el policía, y hasta los policías parece que a veces ya lo toman como que se hacen de la vista gorda. O sea, vivimos en una sociedad que cada vez le gusta menos someterse a las normas, a las reglas y a los límites, y el problema está en casa, porque en casa los padres ya no están poniendo las normas y los límites. ¿Y sabe lo que usted hace con su familia, con su casa, cuando usted no pone normas y límites en casa?
Obviamente sus hijos van a poner sus normas y sus límites, y esos hijos mañana más tarde cuando salen a la sociedad son un problema. Y también sufren, porque lo queramos o no, toda sociedad tiene normas y reglas, y cuando estos hijos chocan con esa sociedad, con ese centro de trabajo donde hay un jefe, donde hay un superior que establece normas y límites para que todo funcione bien, ese hijo que no está acostumbrado a someterse a reglas y límites, que siempre está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, sufre. Por eso podemos explicar también por qué muchos jóvenes muy inteligentes y muy capaces salen con buenas profesiones de la universidad o de algún centro de preparación, pero no duran ni un mes en el trabajo, ni dos. Y están cambiando de aquí a allá y saltando como canguritos. ¿Por qué? Porque en tal centro de trabajo le observaron la puntualidad, porque en tal centro de trabajo le observaron su carácter o le observaron mil cosas, y como él no está acostumbrado a someterse a reglas y a normas, entonces es difícil que encaje. Hermanos, los padres estamos llamados a establecer límites y reglas. Cuidado con ser padres consentidores. Les hacemos un daño a nuestros hijos. La sumisión de los hijos es entonces obedecer a los padres. El pasaje bíblico dice, en el Señor, es decir, en obediencia al Señor. Debemos hacerlo siguiendo las enseñanzas bíblicas. Obviamente, hermanos, la obediencia siempre tiene un límite. La obediencia de los hijos a los padres tiene sus excepciones. Obviamente, si el padre ordena algo que va en contra de los principios bíblicos, un hijo no tendría por qué obedecer. Bueno, no vemos mucho ese caso en nuestra sociedad, pero quizás en algún momento se ha dado. Si el padre ordena algo que no es correcto, el hijo podría observar, ¿no? O sea, si el padre, por ejemplo, quiere obligar a su hijo a que mienta, el hijo podría decir no, ¿no? Entonces, quizás cuando son pequeños es más fácil, ¿no? Decirle al hijo, por ejemplo, si viene alguien a cobrar la cuenta, decirle, hijito, corre, dile que no estoy, ¿no? Y el hijo va, sale y dice, dice mi mamá o mi papá que no está, ¿no? Entonces, de hecho, ya le echa a perder la salida que usted había tramado, pero quizás cuando crecen un poco más le va a decir, pero papá, mamá, me estás mandando a que mienta, ¿no? Y en ese sentido un hijo no tendría por qué someterse. La obediencia a cualquier autoridad humana, sea padre o cualquier otra autoridad, siempre está limitada, ¿no? Por lo que los principios bíblicos establecen. El pasaje también nos dice que es justo que los hijos obedezcan a los padres. Es decir, es algo que es recto, algo que es bueno para la existencia humana. ¿Por qué los hijos deberían someterse a sus padres? Esa debería ser una pregunta que los chicos, o cuando somos hijos, nos gustaría hacer, ¿no? O hacemos. ¿Por qué tengo que obedecer a mi papá? ¿Por qué tengo que obedecer a mi mamá? Hay un autor, un comentarista, Hendriksen, un comentarista bíblico, dice que los hijos deberían obedecer a sus padres, en primer lugar porque les deben la existencia. O sea, hay un sentido de autoridad en el sentido de que los padres son los que han procreado a los hijos. Es una de las razones. Otra de las razones es porque ninguno podría amar más, fuera de Dios, por supuesto, a los hijos. O sea, eso es lo que normalmente se espera que suceda. O sea, nadie podría amar a los hijos que los padres, y nadie buscaría procurar su bien que los padres para con los hijos. Bueno, usted puede decir, bueno, pero hemos visto en el periódico, en las noticias, que hay padres que cometen cada cosa terrible. Es cierto, pero eso es causa del pecado y la creciente maldad y la desobediencia de las personas a los principios de Dios. Pero por lo general, según el orden que Dios ha creado, es que los padres amamos a los hijos. Y también otra razón por la que los hijos deberían obedecer a los padres es porque los padres tienen más experiencia en la vida.
¿verdad? Y son más sabios. Bueno, es lo que se espera. Y estamos hablando a la iglesia del Señor. Somos creyentes y esperamos, por supuesto, que los padres seamos más sabios y tenemos más experiencia que los hijos, ¿verdad? Es natural y bueno, se ve, se puede demostrar en la vida diaria, ¿no? Que cuando el niño está jugando en cierto lugar de peligro, nosotros los padres le decimos, cuidado hijita, te vas a caer. Y la hijita o el hijito no obedece, pasa unos minutos y ¡plum! Se cayó, ¿no? Los padres tenemos por lo general más experiencia, más sabiduría en la vida. Y aun cuando crecen nuestros hijos le decimos, ese chico no te conviene, hijito, no te conviene. Nada bueno te va a sacar de esa relación, ¿no? Y efectivamente cuando pasan el tiempo se ve eso, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente o generalmente los padres tenemos más experiencia y más sabiduría que los hijos. Por lo menos yo encuentro que estas razones son razonables y tienen sentido común. Los hijos deberían obedecer a los padres porque los padres los han procreado. Ellos deben su existencia a los padres. Nadie podría amar a los hijos más que los padres, y los padres tenemos más experiencia en la vida y somos un poco más sabios, ¿no? Lo lamentable es que a veces hay padres que, bueno, no parecen muy sabios, ¿no? Y eso ya hay que revisarlo y sería tema de que nosotros como padres siempre estemos procurando crecer en sabiduría, crecer al ritmo que podamos responder a las demandas a las que nuestros hijos van a estar expuestos, ¿no? Deberíamos actualizarnos, deberíamos siempre estar creciendo en conocimiento, en sabiduría, ¿no? Padres necesitamos, nosotros, bueno, en mi caso, yo he crecido entre 2 siglos prácticamente, ¿no? Entre el siglo pasado entre la era moderna y la era posmoderna. Muchos dicen que hasta el siglo XX ha sido la era moderna y el siglo XXI es la era posmoderna. He crecido, he visto todavía funcionar la radiola, el tocadiscos de chiquito, pero me ha tocado ver también el celular, el iPhone, ¿no? Y infinidad de la laptop, ¿no? Y muchas cosas. O sea, y estamos en ese mundo. Entonces, los padres deberíamos también procurar informarnos acerca del Internet, ¿ah? Porque sería ilógico, hermanos, que como padres, por más que seamos del siglo pasado, pongamos Internet en la casa para nuestros hijos y no sepamos qué cosas están viendo nuestros hijos y no sepamos cómo se usa, para qué se usa, porque si no nuestros hijos van a abusar y van a hacer un mal uso de las tecnologías como el Internet, y quién sabe, hermanos, en qué problemas pueden meterse a través del Internet. Pero los padres estamos llamados no solo a pagar la cuenta del Internet, sino a informarnos y saber cómo funciona y ver que nuestros hijos hagan un uso adecuado. Entonces, hermanos, nosotros los padres generalmente tenemos más experiencia, más sabiduría, y es una de las razones también por la que nuestros hijos deberían obedecer a nosotros como padres. Entonces, la sumisión de los hijos es obedecer a sus padres, pero es también honrar a sus padres. El verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esta palabra honrar, hermanos, también es un mandamiento, aparece como una orden en el idioma original. Es un mandato, no es una sugerencia. Entonces, hijos, el mandato es obedecer a los padres y es honrar a los padres. Y creo que si por un lado nosotros ya somos mayores de edad y dijimos, bueno, ya obedecer ya no es tanto el tema con nosotros, lo que ya somos padres de familia, ya bueno, ya no vivimos bajo el techo de nuestros padres, ¿no? Eso se espera, ¿no? Aunque hay algunos casos donde hay hijos ya con familia, pero están viviendo todavía bajo el techo de sus padres. Y eso obviamente no es el ideal que la Biblia presenta. Pero bueno, el caso es que muchos de nosotros ya somos mayores de edad, ya tenemos nuestra propia familia y quizás el tema de la obediencia ya ha dejado de ser parte de nuestro deber hacia los padres, pero el tema de honrar creo que es algo de lo que ningún hijo escapa.
Todos los que somos hijos estamos llamados a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Esta palabra honrar tiene que ver entonces con un mandato. Es una referencia que Pablo hace a Éxodo 20:12. Es decir, ya en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20:12, Dios estableció para su pueblo que los hijos deben honrar a sus padres y a sus madres. Entonces, honrar quiere decir dar el valor o dar el lugar que corresponde a los padres. Cuando yo honro a mi padre y a mi madre, quiere decir que estoy entendiendo el valor que Dios quiere que yo le dé. Le estoy dando el lugar que le corresponde. Y la palabra de Dios nos alienta, nos dice que honrar a nuestros padres tiene una recompensa segura. Dice también en el verso 2 que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, Dios ha establecido una recompensa, Dios ha establecido una promesa, algo que de todas maneras Dios va a cumplir de una o de otra manera para aquellos que honren a sus padres. Entonces los hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres y tenemos la plena confianza, debemos tener la plena confianza que Dios va a recompensar si obedecemos a este mandato del Señor de honrar a nuestros padres. Además, el verso 3 añade, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, cuando nosotros obedecemos a este mandato del Señor de honrar a nuestros padres, Dios nos bendice con una vida plena y duradera, una vida feliz. Por ahí podemos discutir el concepto de felicidad, pero podríamos hablar de una vida plena y duradera. La palabra de Dios dice entonces, para que te acontezca bien y serás de larga vida sobre la tierra. Hay algo interesante, hermanos, que siempre es bueno aclarar aquí. Cuando el pasaje bíblico dice, para que te acontezca bien o para que te vaya bien, estoy en el verso 3, hermanos, y por favor me siguen siempre con sus Biblias, porque si no, no vamos a estar en la misma sintonía. En el verso 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Otra forma de traducir para que te vaya bien es para que te acontezca bien y serás de larga vida sobre la tierra. Quiere decir, en nuestras Biblias dice, y seas de larga vida, en realidad es un verbo que aparece en futuro. Es decir, aquellos que honran a sus padres, aquellos que obedecen a sus padres, tienen la gran posibilidad de que las cosas les vayan bien en la vida y que además tengan una vida duradera. ¿Por qué digo esto? Porque se dan casos, hermanos. ¿Será que siempre, literalmente, un buen hijo, bueno, en realidad no hay nadie bueno, pero entendiendo o aclarando eso, un buen hijo, digamos entre comillas, que es obediente, que es responsable, ¿será que siempre tiene larga vida y bueno, todo le va bien? ¿Ah? ¿Han visto algún caso donde ha habido una pérdida en la familia de un hijo que era recto, andaba bien, obediente? Se da casos, ¿verdad? ¿O será que todo hijo que es bueno, que honra a su padre, siempre vive hasta los 100 años y nunca le pasa nada malo, todo le sale bien? Y hay que tener cuidado en interpretar esto, porque la verdad es que la experiencia nos dice que ha habido muchos casos donde hijos que realmente, bueno, uno puede decir, ¿no? O sea, nadie conoce el corazón, pero por lo menos hasta donde uno percibe, ¿no? Obediente, recto, estudioso, responsable, y de pronto un accidente y murió. Entonces, ¿dónde queda esto? Entonces, de lo que está hablando en realidad Pablo y de sentido que tiene esto es que por lo general hay una gran posibilidad para aquellos hijos que honran a sus padres de que las cosas les vayan bien y que además Dios prospere su camino. Pero lamentablemente por la maldad, porque estamos en un mundo caído, eso no siempre va a cumplirse literalmente en todos los casos. Si no, veamos nomás el caso de Abel.
La Biblia lo califica como justo, pero podemos calcular en una etapa joven, su hermano mismo se levanta contra él y lo mata. ¿Dónde están los 900 años de Abel, podríamos decir, no? Hasta otros que fueron más impíos vivieron más tiempo. Entonces, pero por lo general Dios nos dice que hay una bendición. Quizás, hermanos, podemos decir, no en esta vida totalmente, pero sí hay una promesa de Dios que hay una bendición segura para aquellos hijos que honran a sus padres, ¿no? Muy bien, hasta aquí entonces, hermanos, la sumisión de parte de los hijos. En general, entonces, podemos decir que la sumisión de los hijos es obedecer a los padres y honrar a los padres. Hablemos ahora de la sumisión de los padres, ¿no? Y quizás para los que llegaron un poco después, es que los padres debemos someternos a nuestros hijos. Hay que entender bien la palabra sumisión. La palabra sumisión quiere decir, en otras palabras, bueno, puede explicarse también en otro sentido, que Dios ha establecido reglas y normas para el matrimonio que Pablo desarrolla en Efesios capítulo 5, del verso 21 hasta el verso 6, incluso hasta el verso 9. Ha establecido normas y reglas y principios, y la manera de someterse entre los miembros de la familia unos a otros es obedeciendo y cumpliendo las responsabilidades que a cada uno le toca. Y en ese sentido, los padres sí debemos sumisión a nuestros hijos, pero esa sumisión no quiere decir que nos vamos a poner a las órdenes de nuestros hijos, sino que vamos a cumplir nuestro rol, la responsabilidad que nos toca. Es decir, un padre se somete a sus hijos cuando cumple su responsabilidad con ellos. Esa es la manera de someterse de los padres hacia los hijos. No poniéndose a sus órdenes, sino cumpliendo lo que Dios ha establecido en su palabra como responsabilidad como padres hacia nuestros hijos. La sumisión de los padres la encontramos solamente en el verso 4. Se puede hablar mucho más con apoyo de otros pasajes bíblicos, pero solamente vamos a desarrollar el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La sumisión de los padres, en primer lugar, podríamos decir que consiste en tratar con amor y justicia a nuestros hijos. El texto dice, y los padres no provoquen a ira a sus hijos. La palabra que se usa aquí en el idioma griego quiere decir enfurecerse, arder en ira. Sin embargo, está acompañada de una negación. Si usted revisa el verso 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira. Esa palabrita que está en su Biblia, que aparece como no, es una negación absoluta. En el idioma griego hay dos tipos de no. Un no que es así, digamos, a medias, ¿no? Yo te digo no, pero más tarde podría ser que sí. Pero el no que aparece aquí es una negación absoluta. Quiere decir, de todas maneras, o de ninguna manera, o bajo ninguna circunstancia, los padres, en este caso, deberíamos provocar a ira a nuestros hijos. Y es también un mandato, hermanos. Así como hay mandatos para los hijos de honrar, de obedecer a los padres, Dios también nos manda a nosotros como padres no provocar a ira a nuestros hijos. Colosenses dice, no exasperéis a vuestros hijos. Es un mandato, hermanos. El Señor nos ordena a nosotros como padres que no provoquemos a ira a nuestros hijos, que no los hagamos enfurecer injustamente. En el diario vivir debemos cuidar eso. Pero ¿cuándo los padres provocan a ira a los hijos? ¿Alguna vez ha provocado a ira a sus hijos? Quizás no lo sepa, porque los hijos a veces guardan y esconden en su corazón la ira que tienen por los padres. ¿Se ha preguntado por qué su hijo o su hija nunca le cuenta nada? ¿Por qué no le tiene confianza? Es que es porque así es, porque es adolescente y los adolescentes son así, se encierran en su mundo y nunca comparten nada con nadie. Cuidado, que en algún momento
hemos provocado a ir a nuestros hijos y ese puente se ha roto y no hay comunicación. Hermanos, debemos reflexionar mucho en esto. O sea, no es solamente como padres, tú hijo tienes que obedecerme, la palabra de Dios dice que tú me obedeces porque sí y me tienes que honrar. No, también hay un mandato para nosotros los padres y el mandato es no provocar a ir a nuestros hijos. Y podríamos más bien aprender a tratarlos con amor, con justicia. Creo que, hermanos, debe haber un equilibrio en nuestra familia, en nuestro trato como padres entre el amor y la justicia. Alguien dijo alguna vez, ¿no? En una mano la miel y en otra mano la hiel. Que seamos sabios cuando aplicar la corrección y que seamos sabios también cuando nuestros hijos necesitan un abrazo, necesitan una palabra de aliento. ¿Cuántos le han dicho a sus hijos estos días que los aman? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, a tu hija, te amo, hijito, te amo, hijita, te quiero? ¿Mm? Yo encuentro, hermanos, que lamentablemente muchos de nuestros padres no estamos siendo responsables en esto. Cuando yo encuentro un joven, por ejemplo, que no resiste un pequeño palmazo en la espalda, un abrazo, eso quiere decir que ese hijo ha crecido con falta de amor en su familia. Por eso no está acostumbrado. Cuando yo encuentro un hermano o una hermana que resiste al contacto físico, al abrazo sano, por supuesto, eso ya me indica que ese hermano o esa hermana ha crecido con una fuerte carencia de amor y de afecto en la vida familiar. Y sus padres nunca le abrazaron posiblemente y nunca le dijeron que le amaban, que le querían. Pero gracias al Señor en Cristo Jesús podemos superar todos esos traumas y todas esas cosas que hemos heredado en nuestra crianza. Hermanos, los padres muchas veces hemos provocado a ir a nuestros hijos. Por ejemplo, con exceso de protección. ¿Ah? El exceso de protección. Cuando somos sobreprotectores. Cuando nunca dejamos que nuestros hijos se equivoquen. Cuando nunca dejamos que estén expuestos a riesgos. ¿No? Y algún día, cuando crecen, nos dicen, es tu culpa, mamá. Yo no puedo defenderme en la vida porque tú siempre me has acostumbrado que siempre ibas a estar ahí, que siempre ibas a darme tu ayuda, pero ahora que he crecido me doy cuenta que no estás. Hay esos reclamos, hermanos. Debemos recordar como padres que no criamos a nuestros hijos para que siempre estén con nosotros. La triste y cruda realidad es que tarde o temprano van a salir del nido. Y no podemos sobreprotegerlos, sino enseñarles a defenderse en la vida. Provocamos a ir a nuestros hijos con una excesiva permisividad, ¿no? Cuando les dejamos hacer lo que les da la gana. Recuerdo muy bien una historia que aprendí en el colegio de un hijo ladrón. Bueno, es un poema, ¿no? Que su madre jamás le puso un alto. El hijo llegaba a la casa con algo robado, la mamá se hacía de la vista gorda. Y cada vez llegaba con algo más grande. Y cada vez cometía un delito peor. Y un día fue a parar a la cárcel. Y estando en la cárcel, la mamá vino a visitarlo. Y cuando la madre acercó el oído cerca de su hijo le mordió la oreja. Y uno se pregunta por qué. Y el hijo le dijo, tú tienes la culpa. Cuando yo llegaba de niño con algo robado a la casa, tú nunca me dijiste nada. Tú nunca me estableciste un límite. Y mira ahora dónde estoy. Excesiva permisividad. Nuestros hijos necesitan límites, necesitan reglas, porque la sociedad también los tiene y cuando se enfrenten a la sociedad y no saben someterse a reglas y a normas, van a sufrir. Si es que no van a terminar siendo delincuentes también. Favoritismo, esto es clásico a veces, ¿no? Cuando tenemos preferido en la casa, ¿no? Hay un ejemplo bíblico en el caso de ¿quién? Esaú y Jacob, ¿no? Favoritismos, ¿no? ¿Tiene hijo favorito? Quizás, ¿no? Este es mi favorito. Bueno, eso ni hablar. Metas irrealizables, cuando proponemos a nuestros hijos cosas que en realidad no van a poder lograr. Deberíamos evaluar cuáles son las metas que ponemos a nuestros hijos. Quizás
Porque nosotros, bueno, se dan los casos, ¿no? El padre a veces quiso ser policía y pone al hijo, tú vas a ser policía, ¿no? Pero el hijo no quiere ser policía o no quiere ser abogado. Recuerdo muy bien el caso de un hijo, un profesor en la academia, decía que su padre siempre quiso que sea abogado y él, bueno, por complacer a su padre, se puso a estudiar, logró el título de abogado y dijo, bueno papá, acá está el título de abogado y ahora sí voy a estudiar lo que yo quiero. Quizás a veces tenemos que revisar qué metas planteamos a nuestros hijos. Cuando los desalentamos, también los provocamos a ira, ¿no? Cuando en lugar de alentarlos, de animarlos, ¿no? Los despreciamos o no, o pasamos por alto sus logros, ¿no? Cuando el hijo de pequeño viene y nos dice, mira papá el dibujo que he hecho, qué lindo me ha salido. Y nosotros decimos, ah, ya. Y nunca lo hemos revisado. ¿No? Lo que para nuestros hijos de pronto es una obra de arte, para nosotros no importa. ¿No? Y en lugar de alentarlos, de animarlos, los desalentamos. Cuando los descuidamos, cuando los humillamos, cuando retiramos el amor, es decir, cuando lo condicionamos, ¿no? A veces lo hacemos indirectamente, ¿no? Cuando se saca buenas notas, entonces, hijito, cuánto te quiero, cuánto te amo. Pero cuando se saca cero, no, ahí sí estoy enojada contigo, ¿no? No. Indirectamente lo podemos estar haciendo. Le estamos diciendo a nuestro hijo, a nuestra hija, yo te amo cuando todo te vaya bien, cuando saques buenas notas, cuando me feliciten por los logros que tú alcanzas. Pero cuando te vaya bien y cuando fracases, ahí sí, no te amo. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Disciplina excesiva. Hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Hermanos, cuando disciplinamos en el buen sentido de la palabra, hay que entender la palabra disciplina, no siempre es castigo. Los disciplinamos con demasiado rigor, muchas veces podemos estar provocando ira y enojo acumulado en el corazón de nuestros hijos. Y por ahí vienen los resentimientos a largo plazo, ¿no? Muy bien, entonces el Señor nos dice en su palabra, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. La palabra criar en el idioma original también aparece como un mandato. Es decir, en lugar de provocar a ira a nuestros hijos, deberíamos nosotros como padres criarlos, sustentarlos, formarlos, entrenarlos de manera continua para la vida. El mejor modelo de crianza lo encontramos en la Biblia misma. Hay un pasaje, ya vamos terminando, Deuteronomio 6, del 6 al 9, que no vamos a revisar con profundidad, pero sería importante que usted lo lea en casa y que lo revise. Deuteronomio 6, del 6 al 9, es un pasaje muy importante para el tema de la familia, la enseñanza en familia, de los principios bíblicos. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Si quizás alguien que rápidamente lo haya encontrado y pueda leerlo en voz alta y fuerte. Gracias. Entonces, hermanos, el mejor modelo de instrucción, de enseñanza, lo encontramos o encontramos principios en la palabra de Dios que podemos aplicar a nuestra vida familiar. Porque la pregunta podría ser, ¿cuándo puedo enseñar o educar a mi hijo? ¿En qué momentos puedo hablarle de ciertos temas? Creo que lo que podríamos decir según Deuteronomio 6, del 6 al 9, es que podríamos hacerlo aprovechando cualquier oportunidad y deberíamos usar todos los recursos disponibles que estén a nuestro alcance para educar, para entrenar a nuestros hijos para la vida. La palabra criar quiere decir también entrenar en todos los aspectos de la vida.
y debemos aprovechar toda oportunidad. Yo les pregunto, hermanos, ¿dónde usted aprendió sobre sexo y sexualidad? ¿En el cuartel, en el ejército? ¿Con los amigos? ¿Cuando ya se casó? ¿Ah? Creo que es todavía tabú para centro evangélico hablar de sexo y sexualidad. ¿Ah? No creo. Las estadísticas dicen, hermanos, y estoy hablando del pueblo cristiano evangélico, las estadísticas, dicen que la mayoría de personas dentro de la iglesia aprendió sobre sexo y sexualidad fuera del el entorno familiar. Lo aprendió con los amigos, en las películas, lo aprendió en lugares, menos en la familia. Hermanos, los padres muchas veces nos hemos quedado atrás y nos estamos quedando atrás. Hoy más que nunca, no solo del tema de la sexualidad y mucho más ahora que está, digamos, tomando más fuerza esto de la ideología de género, los padres debiéramos estar aprovechados para hablar de temas tan importantes como el sexo y la sexualidad, de valores y de muchas cosas que en la vida son necesarios conocer y entender. Deberíamos estar preparados para hablar con nuestros padres. Y el tema no es sentarlos un momento a nuestros hijos y decir, ahora hijo, siéntate, te voy a explicar cómo funciona el sistema reproductor masculino y femenino. Es más, si su hijo tiene ya más de 7, 8 años, le aseguro que ya en el colegio le han enseñado. Y lo que usted no enseña a sus hijos, lo va a enseñar el colegio, lo va a enseñar el Ministerio de Educación, lo va a enseñar sus amigos, sus amigas, le va a enseñar las películas, le va a enseñar un millón de fuentes. Pero la fuente de donde nuestros hijos deberían recibir educación sana, de acuerdo a los principios bíblicos, está en los padres, está en casa. ¿Y cuándo podríamos hacerlo? Aprovechando cualquier oportunidad. Creo que a eso va. O sea, no desaproveches cuando Moisés escribe Deuteronomio 6, del 6 al 9, creo que el sentido es que no desaprovechen cualquier oportunidad. Cualquier oportunidad es buena para enseñar, para educar a nuestros hijos. Cuando vamos de compras, cuando nos sentamos en la reunión familiar, cuando hacemos alguna tarea juntos, mientras vamos al colegio, cualquier oportunidad es provechosa y útil. Y podemos usar un montón de recursos que ahora tenemos al alcance para entrenar, educar a nuestros hijos y por supuesto nosotros también seguir creciendo, ¿no? La palabra de Dios nos orienta a educar integralmente a nuestros hijos y más que nada nos enseña a volver a los principios bíblicos. Tenemos la tarea de educarlos, de entrenarlos, de disciplinarlos. El verso 4 dice también, bueno, estamos en Efesios, yo me fui al Antiguo Testamento. Criadlos en disciplina y amonestación. La palabra disciplina quiere decir darles educación, instruirlos, entrenarlos para la vida, sin dejar de lado lo correctivo. Hay que corregir a los hijos. Los padres debemos educar también en todas las áreas de la vida. También dice amonestación del Señor. La palabra amonestación quiere decir llamar la atención, amonestar, corregir, pero no según nuestra mentalidad, sino lo que enseña la palabra de Dios. La palabra amonestar tiene un sentido muy interesante en el idioma original. Quiere decir, tiene la idea de algo así como guiar la mente de la persona de lo incorrecto hacia lo correcto. Pero como es usado en el contexto bíblico, como es usado en el pasaje diciendo amonestación del Señor, quiere decir que mi tarea como padre es amonestar a mi hijo, guiar su mentalidad que está equivocada hacia la mente del Señor. Es decir, esa conducta inadecuada, yo no debo solamente decir, está mal lo que estás haciendo, sino esto es lo que tú deberías hacer, ¿no?
Debo guiarle a ajustarse a los principios bíblicos. Las escrituras también nos hablan que el castigo es imprescindible en la vida de los niños. ¿Está bien castigar a los hijos? ¿Qué dice la psicología? ¿Ah? ¿Hay que dejarles que hagan lo que quieran? No, se debe castigar. Los reprimimos, los traumamos, ¿no? Por supuesto que si le das una paliza de padre y Señor mío, lo vas a traumar a tu hijo. Pero la Biblia dice que sí debemos castigar a los hijos y debemos ser sabios y debemos hacerlo con amor. El sentido del castigo, según la palabra de Dios, es: yo no castigo a mi hijo, a mi hija, para desfogar mi cólera. Mira cuánto me hace renegar, ya me colmaste la paciencia y toma y toma y tenga y tenga. Ese no es el sentido de castigar a los hijos. Si lo estamos haciendo así, estamos equivocados. La Biblia nos enseña, y hay varios pasajes en Proverbios. Si quiere puede tomar nota: Proverbios 13:24, Proverbios 13:24, 22:15, Proverbios 23:13 al 14, 29:15, perdón. Las escrituras nos dicen que el castigo es imprescindible en la vida de los hijos, especialmente de los niños. El que ama a su hijo, dice la palabra de Dios, desde temprano lo corrige. Eso no significa que lo va a castigar a las 3 de la madrugada, a las 2 de la mañana, sino que va a aprovechar las etapas más tempranas de la vida. Padres, y bueno, yo también soy padre, gracias al Señor. La mejor etapa para formar a nuestros hijos es de 15 a 20 años. ¿Ah? ¿De qué edad? De 0 a 5 años como máximo. Y mejor aún si es de 0 a 3 años. Desde temprano lo corrige. La psicología hoy lo afirma, pero la palabra de Dios lo dice hace siglos. El que ama a su hijo desde temprano lo corrige. El que aborrece a su hijo más bien no lo castiga, le deja hacer lo que le da la gana. Por eso ese hijo, esa hija, cuando sale a la sociedad, sale al mundo, sufre un montón. Pero hay que saber castigar a nuestros hijos. Castigar no significa que es desfogar mi cólera, no significa que es sacar mi estrés, no significa que porque mi esposo me trató mal, ahora yo me desquito con mis hijos. Y mi hijo sale y se desquita con el perro, con el amigo. O sea, esa cadena estamos generando en nuestra sociedad. Estamos llamados a amonestarlos, a disciplinarlos con amor, con justicia. Nuestros hijos necesitan desde temprano, desde edades tempranas, ajustarse a normas de conducta y saber que las conductas negativas traen consecuencias negativas también. Hermanos, finalmente, ¿cómo debe ser la sumisión entre padres e hijos? Yo creo que es, hermano, un tema de obedecer al Señor, simplemente según los principios de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña con claridad esta mañana que la sumisión de los hijos es obedecer a sus padres, honrarlos. No hay vuelta que darle. Nosotros que ya somos grandecitos, honrarlos. Honrar quiere decir obedecer y cuidar principalmente. Ahora, por supuesto que ya estamos grandes, no es el tema de obedecer, sino cuidar, velar por el bienestar de nuestros padres. Es la mejor manera de honrarlos. Y la sumisión de los padres es, nosotros como padres, es tratar con amor y justicia a nuestros hijos. No provocarlos a ira. Y criarlos con sabiduría de Dios. Hay que criarlos con la sabiduría del Señor, con lo que el Señor nos enseña en su palabra. Hermanos, quisiera pedirles que se pongan en pie y terminemos orando. Terminando, tengo que decir, hermanos, que el tema de la familia es un tema muy amplio. Necesitamos mucho más que estos espacios. Qué bueno que hemos empezado las reuniones de matrimonio los últimos sábados de cada mes. Necesitamos también espacios para la familia, para los padres. Necesitamos volver a los principios de la palabra de Dios.
Y creo que podemos aprovechar este tiempo para hacer dos cosas en oración. Primero, pedirle perdón a Dios. Como padres y como hijos también. Pedirle porque no cumplimos muchas veces con los principios que Él ha establecido para la familia. Yo como padre muchas veces me he equivocado y estoy seguro que usted también. Quizás hace poquito nomás, o quizás es algo que pasó hace mucho tiempo y hasta ahora ha provocado que su hijo esté resentido con usted. Podemos empezar pidiendo perdón al Señor por no seguir los principios de su palabra. Y podemos pedir también que Él nos dé sabiduría. A partir de ahora podamos aplicar y cumplir el rol que nos corresponde como padres o como hijos. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hay mucho que aprender todavía, Señor. Estos espacios quedan cortos, pero nos queda el tiempo también para conversar personalmente, para dialogar, para meditar personalmente en la familia, en la iglesia y en cualquier espacio disponible sobre el tema de la familia. Y sobre todo, Señor, volver a los principios de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón, oh Dios, como padres y como hijos. Como padres, porque muchas veces no estamos cumpliendo nuestro rol de criar a nuestros hijos con amor, con justicia. Muchas veces los provocamos a ira. Señor, necesitamos la sabiduría de tu palabra aplicada a nuestra vida familiar. Perdónanos también como hijos, porque muchas veces no estamos honrando a nuestros padres como enseña tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. En parte, y en qué magnitud sea, Señor, solo tú lo sabes, somos también responsables, oh Dios, de la crisis familiar que hay en nuestro país, que hay en nuestra ciudad, que hay en nuestro distrito. Somos también como creyentes responsables porque nuestra luz, esa luz que nos manda ser en medio de nuestra sociedad con nuestro testimonio, es tenue, Señor. Necesitamos afirmarnos en los principios de tu palabra. Necesitamos que la gente que vive alrededor de nosotros no solamente escuche nuestras palabras, no solamente reciba nuestros folletos evangelísticos. Necesitamos, Señor, que ellos vean la vida cristiana en su plenitud en nuestras familias. Y lo que has establecido en tu palabra, Señor, no son cosas imposibles, no son ideales, son cosas que nosotros podemos aplicar y podemos vivir, podemos practicar. Y nuestra sociedad está pidiendo a gritos familias que sean ejemplo, que sean modelo, padres ejemplares, hijos ejemplares. Tenemos una deuda, Señor, con nuestro país, con nuestros familiares mismos. Que a partir de hoy, Señor, nos pongamos a tu disposición para comenzar a saldar esa deuda, Señor. Pero no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Necesitamos tu ayuda, Señor. Ayúdanos a someternos a los principios de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.